¿Cómo están? ¿Se escucha? Poco, ¿no? ¿Ahí? Bueno, un gusto estar acá con ustedes después de 4 días de viaje, vuelos suspendidos, tormentas, así que estamos acá. Un compromiso con Olga. Realmente es un placer estar en una universidad, es el lugar donde más me gusta hablar. Yo soy delegado rectoral de una universidad en Buenos Aires y es como estar en mi casa realmente. Estos días que estuve acá por Madrid, pasé más tiempo acá en este ámbito que dando vueltas, así que ya me acostumbré. Y quiero felicitarlos a ustedes también, porque en realidad si han quedado hasta esta hora, después de 500 horas de ponencia, son valientes de verdad, es decir, que no hay que hacer ninguna prueba de liderazgo. En realidad había preparado como 45 o 50 placas, pero como tengo 20 minutos, no sé qué voy a hablar. Pero como hice 12.000 kilómetros, algo tengo que hacer. Por lo menos para justificar el pasaje. Desde el día de ayer estuvimos escuchando, la verdad que ponencias muy interesantes, muy buenas, que abarcan más que nada el ámbito táctico. Es decir, conceptualmente, lo importante, lo táctico es muy importante, es trascendente, porque es la ejecución, es el verbo, es el hacer. Pero el ámbito estratégico es el ámbito de pensamiento. Y se ha usado pocas veces la palabra estrategia. Y yo quiero no voy a hablar de casos particulares porque no tenemos tiempo, pero vamos a tratar de ver un pantallazo general. ¿Dónde está ubicado hoy el mundo respecto a las amenazas? ¿Qué es una amenaza? ¿Y por qué la seguridad es tan importante? Algo hemos hablado acá durante el día de ayer y hoy. En realidad, la seguridad es una situación en la que están de alguna forma preservados los intereses. ¿Qué intereses? Si es para un Estado, los intereses vitales, el territorio, la soberanía, la estructura espiritual de ese Estado, las personas, las instituciones. En el ámbito privado, el ámbito nuestro, es la situación en donde están preservados nuestros intereses personales, la familia, la seguridad física, nuestro estudio. Y en realidad, la situación es compleja a nivel mundial, porque es caótica, no es previsible. Nosotros venimos de una guerra mundial, que fue la Guerra Fría, durante 40 años. ¿Por qué fue mundial? Porque las guerras mundiales no son las que participan mucha cantidad de países, sino aquellas donde está en juego el poder mundial. ¿Qué significa? Que el que gana una guerra mundial transfiere sus valores de su revolución inicial al resto del mundo, a través de la información, a través de la cultura, palabra poco usada también en el día de ayer y en el día de hoy. ¿Qué significa esto? En el año 47, con la declaración Truman, dos grandes bloques pelean por el predominio mundial. Una revolución liberal, conservadora, Estados Unidos, republicana, nacida en 1776, y una revolución totalitaria, rusa, o la Unión Soviética, 1917. Gana Estados Unidos esa gran revolución, con ayuda, por supuesto, de Juan Pablo II, que fue el artífice cultural de esa revolución al potenciar la naturaleza en Polonia. Y el ascenso de Reagan en el año 80 con la iniciativa de defensa estratégica. No quiero abundar en eso porque a las 4 o 5 de la mañana terminaríamos. Simplemente les digo, esa guerra mundial, todas las guerras mundiales, tuvimos 8 en los últimos 500 años. La más importante para América Latina y para ustedes fue la Guerra de Sucesión Española, que culmina en 1710 y en 1711 se produce el Tratado de Utrecht, donde comienza el tráfico de esclavos por parte de las compañías holandesas e inglesas en América del Sur. Las guerras mundiales tienen un efecto importantísimo, que es la transferencia cultural del vencedor al resto del mundo. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es el principal material de exportación de Estados Unidos? Ustedes me dirán, el gin, McDonald's. No, es su cultura. La cultura. Una vez que nosotros, inconscientemente, a través de la acción psicológica, aceptamos la cultura del otro, a partir de ahí se abre la ventana donde entra McDonald's, donde entra el gin, donde entra toda la estructura de valores del otro. ¿Qué ocurre? Cuando cae el muro de Berlín,
en el 89 y en el 91, el mundo se quedó sin enemigos. Es decir, el enemigo estaba definido, era el otro. Para el comunismo, el liberalismo, y para el liberalismo capitalista, el comunismo. A partir de ese momento empieza un proceso que nosotros llamamos, en teoría estratégica, la posguerra. Esa posguerra se vio caracterizada ¿por qué? Porque fundamentalmente hubo una gran dispersión ideológica, no estaba definido el enemigo. Y ahí comienzan a surgir las llamadas nuevas amenazas, que no son muy nuevas. El terrorismo, por ejemplo, es muy antiguo. Ya los romanos lanzaban con catapultas cadáveres infectados de viruela en las ciudades sitiadas. Eso ocurrió en la Edad Media también, en una guerra bacteriológica. Y ya había terrorismo. ¿Qué es el terrorismo? Es una acción directa sobre la población civil para causar miedo, terror. Es decir, actuar en el plano psicológico, pero con resultados políticos. ¿Qué significa? Que siempre está en juego el poder. Si yo pongo una bomba aquí, en esta universidad, ¿no? Pueden haber 1000 víctimas. Al otro día, el que la colocó, llama al presidente y le dice: ¿viste la bomba que coloqué en la Complutense porque vino Corrado a hablar de Buenos Aires? Bueno, muy bien. Si no haces lo que te digo, dentro de 10 días vuela a media Madrid. Ahí está el componente político. Siempre un acto terrorista negocia poner, si no, no es terrorismo. Si un loco entra acá porque se peleó con la suegra y me mata a mí porque estoy exponiendo, no es un acto terrorista. Es un psicópata que me liquidó. Punto. Ahora bien, hay un autor muy importante en esos años que se llamó Fukuyama, Francis Fukuyama. Dijo: se acabó la historia, ganó el liberalismo, no hay más conflicto, no hay más guerras, no hay más problemas en el mundo. Muy bien. A los 2 años estalla la guerra de Kosovo, una guerra netamente cultural, donde una estructura rígida era solamente mantenida por los fusiles de Tito. Es decir, que varias culturas no podían convivir en un solo territorio si no era por la coacción. Eso estalla, como estallan varios países en el mundo, por el problema cultural. Es decir, las guerras dejan de tener un plano ideológico y pasan a tener un plano cultural, que es lo que vivimos hoy. Y esa es la llave, para mí, el tema cultural. Los pueblos que evolucionan hacia una férrea hegemonía cultural van a sobrevivir. Aquellos pueblos que están divididos culturalmente van a ser presa del terrorismo, porque ellos sí tienen hegemonía cultural. Saben quiénes son, saben qué quieren, saben cómo luchar y saben ganar. Occidente ha perdido su identidad. Occidente no sabe qué es. Occidente se funda en 3 patas. En la filosofía griega, el pensamiento platónico de Aristóteles, el derecho romano, que da la estructura de contención jurídica al Estado, y el cristianismo, la estructura de valor espiritual. Esas son las 3 patas de Occidente. Creo que ninguna queda en pie. Por lo tanto, no sabemos quiénes somos. Y si no sabemos quiénes somos, no nos podemos relacionar. Y si no nos podemos relacionar, nunca vamos a ganar. Esa es la llave de poder del Islam. Sociedades divididas, sociedades fragmentadas por la ideología. Y yo les digo algo, me ha pasado en mi país. La ideología no es lo mismo que la política. Yo siempre defino la política como la construcción arquitectónica del futuro. La ideología es una herramienta de conducción política. ¿Qué significa? Que si yo quiero acceder al poder, digo: Corrado es el más lindo del mundo, es el que mejor habla, el que más plata tiene. Síganme a mí, soy el mejor. Eso es hacer ideología. Una vez que gané y sigo haciendo ideología, se destruye la sociedad, se divide, porque la política es unión, son objetivos comunes, es bien común. A mí me puede gustar el comunismo, el liberalismo, el radicalismo, el peronismo, lo que ustedes quieran, no hay problema, pero en la elección, cuando estamos en gobierno, todos tenemos que tener objetivos comunes, con matices, pero si no nos vamos a dividir. Ahora, una cosa es dividirse en lo político, pero jamás hay que dividir una sociedad en lo cultural. Esa grieta de Occidente es la que está usando el extremismo islámico, con muy pocos medios, con muy pocas, digamos así, despliegue de poder, pero con una efectividad letal. ¿Saben por qué? Porque maneja la información. ¿Por qué Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam? ¿Saben por qué? Porque el general Giap, uno de mis ídolos, aunque era mi enemigo ideológico, general norvietnamita, identificó muy claramente cuál era el centro de gravedad, que es un concepto de Clausewitz, de Estados Unidos. Estados Unidos en el año 68 tenía 500.000 tropas en Vietnam. Satélites, había llegado a la Luna al otro año. Misiles, lo que ustedes quieren, armamento, Napalm, por supuesto, ¿no? ¿Cómo puede ser
que un grupo de campesinos que comían raíces y vivían en cuevas le pudo ganar esa potencia. Es imposible. Sin embargo, ¿saben por qué ganó? Porque manejó el concepto estratégico. Las guerras no se ganan en el campo de batalla, se ganan en la política. La guerra es un hecho político sociológico, no es un hecho militar. Hoy hemos visto acá operaciones de guerra psicológica, operaciones de guerra económica, operaciones de guerra cibernética. Eso no tiene nada que ver con los fusiles. Olvídense el día D, no va a haber más día D, porque la guerra está prohibida por el derecho internacional. Lo que va a haber es destrucción de las conciencias, destrucción de nuestros valores, destrucción de nuestro ánimo, de nuestras ganas de vivir, de nuestras ganas de venir a estudiar. Eso se da en el campo psicológico y el vehículo es la información. Esa es la guerra que nos aproximamos. Un autor muy importante polaco, Hoffman, dijo hace unos años: el mundo se transformó en una amenaza líquida. ¿Qué significa? Que ocupa todos los lugares que vos dejás. Olvídense de la guerra convencional. El artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas prohíbe la guerra, salvo en determinadas circunstancias. El terrorismo no tiene límites, no se ajusta a ningún código penal, no se ajusta a la ley internacional, solamente se ajusta a sus objetivos. Y esos objetivos son claros: condicionar el poder, de cualquier forma, golpeando, muy esporádicamente, pero quirúrgicamente, en los núcleos de poder. El ejemplo típico, el 11 de septiembre. El primer avión golpea, el segundo no golpea en el momento, lo hace 15 minutos después. ¿Por qué? Porque a los 15 minutos había 10.000 millones de personas mirando el edificio. Ya estaba estudiado. Eso es una acción psicológica pura. ¿Por qué? Porque causa terror, causa parálisis. Y hay un concepto en la estrategia muy claro, que siempre gana aquel que logra que el otro se paralice. Mi país está paralizado hace muchos años, es decir, no tiene objetivos. La estrategia formula objetivos y los cumple. Ahora, siempre yo a veces le doy clase a los jefes de policía o jefes de gobierno, y siempre le pregunto lo mismo, digo, ¿tienen un plan de seguridad? Sí, tenemos. ¿Cuáles son los objetivos? Ah, no tenés objetivos, no tenés plan. Y el mundo va a algo nuevo, no hay libros para lo que viene. Lo que viene es una anarquía absoluta. ¿Por qué? Porque hemos caído culturalmente. Y le doy un ejemplo. Platón, en el año 252 a.C., dijo: la libertad sin ética es anarquía. ¿Te lo repito? La libertad sin valores es anarquía. Yo a un chico de 15 años le puedo decir: escúchame, ¿te querés drogar? Ni drogate. Si en el kiosco la venden la droga. Ahora, ¿dónde está la responsabilidad? Si yo soy libre y no soy responsable, soy un esclavo. Hemos transformado sociedades absolutamente libres sin ningún tipo de valor, sin ningún tipo de estructura ética. Ahí tenemos la anarquía. ¿Sabe cómo define la anarquía la Real Academia? Ausencia de poder público. Y yo me tomé el atrevimiento de invertir esa frase y digo: la anarquía es cuando todos tienen todo el poder. Cuando alguien agarra un palo y rompe acá y dice: no quiero romper, ¿cuál es el problema? Total. Nosotros en Argentina tenemos larga experiencia sobre esto. Cuando alguien pasaba con un palo por la puerta y decía: ¿cuántos pollos tenés en la heladera? 5. Y bueno, me llevo 2. Total, yo no tengo. Vos tenés 5. Digo: ¿te quieres una suegra? Tuve 3. ¿Llevaste una suegra? Y me dice: no, ya tengo, me dice, suegra tengo. Muy bien. Cuando el poder del Estado pasa nuevamente al individuo, olvídense, volvemos a la anarquía. ¿Por qué se funda el Estado moderno? Y no voy a pasar ninguna placa. ¿Cuándo se funda el Estado moderno? En 1650, 1680. ¿Por qué? Porque los reinos se los comían los bárbaros. Y los reinos tuvieron que arreglar, decir: escúchame, vienen unos tipos de allá a caballo que nos van a cortar la cabeza, ¿qué hacemos? Y vamos a juntarnos. Muy bien, ¿quiénes? Los que tenemos la misma identidad, los que tenemos la misma religión. ¿Por qué? Porque los valores de la gente eran los mismos. El que moría por algo también en el otro reino. Y ahí se funda el Estado-Nación, con 4 elementos: un territorio fijo, un gobierno, una población y poder. Poder. Si no tenés poder, no tenés gobierno. ¿Qué es el poder? Yo le pregunto a ustedes: ¿qué es el poder? La capacidad de dar. Miren qué fácil decirlo. Todo aquel que puede dar algo tiene poder. Yo puedo dar un plan de asistencia, tengo poder. Me echan de la intendencia al otro día, no tengo el plan, no tengo más poder. Si soy un pastor evangelista, también doy algo, una esperanza, tengo poder. Todo aquel que puede dar algo tiene poder. El que no puede dar nada no tiene poder. Y eso establece una relación de mando y obediencia. Esos estados llegan hasta hoy, en cuclillas.
Porque hoy lo privado tiene más poder que lo público. Microsoft tiene más poder que Bolivia, más bien. Que Portugal, más bien. Que muchos estados, pero más bien. ¿Saben cuánto manejan heroína la mafia calabresa, mis paisanos? Pues yo soy genéticamente italiano y culturalmente argentino. Una mezcla rara, por eso los argentinos somos así. Mitad gallego, mitad italiano. ¿Qué quieren que salga? ¿Racional? Es imposible. Es como hacer gárgara boca abajo, es imposible. Una locura. Por eso es un país loco, trastornado, ilógico, qué sé yo. Podés llegar a uno, pero podés ir al fondo del mar. No hay términos medios. Bueno, es así. Es así. Es un país loco, trastornado, pero la mafia, por ejemplo, en muchos lugares tiene mucho más poder. Ahora sí le voy a mostrar algunas plaquitas porque si no, ¿para qué trabajé tanto? Esto no anda, la matraca esta. ¿No? Me boicotearon. ¿Abajo qué? Fue la mafia calabresa. La mafia calabresa. Bueno, no digo más nada. No paso ninguna. Fíjense una cosa. México. ¿Saben lo que es México? Los tipos que tienen los gorros grandotes, que cantan así con las guitarras. ¿Saben cuántos muertos tuvo en 10 años? No, anda, Ernesto, no toque más nada que a ver si me electrocuta. Ahí está, apareció. México, ¿saben cuántos muertos tuvo en 10 años de guerra contra los carteles? ¿Tienen una idea? Más o menos, una cifra, más o menos. 120.000 muertos. El doble de los muertos que tuvo Estados Unidos en Vietnam, en 20 años de guerra. ¿Saben cuántos muertos tuvo Perú? Que estuve hace unos tiempos ahí dando unas charlas a los jefes de ejército, amigos. En la época de Fujimori, en los años 80, cuando asume el poder Fujimori, el 95% del Congreso estaba tomado por los narcotraficantes. ¿Qué hizo Fujimori? Los liquidó. ¿Dónde está Fujimori ahora? En una cárcel así que no puede ni salir a tomar sol. Luchar contra el narcotráfico es luchar contra el principal poder mundial. ¿Saben cuánto vale un kilo de droga en la montaña de Colombia? $1.500. ¿Saben cuánto vale acá? Acá, ahí a la vuelta. $85.000. ¿Saben cuánto vale en Japón? $200.000. El mismo producto, el mismo paquetito, trasladado físicamente a distintos lugares, es el margen de ganancia de un producto más alto en el mundo. Un barril de petróleo, $100 en Arabia Saudita, 120 en Estados Unidos. Una vez en la escuela de guerra donde yo me formé, en Argentina, vino un director del Fondo Monetario y le preguntamos, dijimos, escúcheme, si una noche se corta el dinero del narcotráfico, ¿qué pasa? Se funde el mundo, me dijo. Es el lubricante de la economía mundial. No me diga más nada, ya está, no le preguntamos más, hable lo que quiera. Ya está. Acá no se está luchando contra el narcotráfico. ¿Sabe por qué? Porque no hay muertes. Si un Estado realmente lucha, tiene mínimo 50 muertos por día, entre fuerzas de seguridad, militares, gendarmes, políticos. Ahora, ¿cómo se forma el narcotráfico? 3 elementos. Tiene que haber acceso a las redes de poder. Si acá hay droga, llegó al poder, por corrupción. Segundo punto, tiene que haber mucha plata, muchos autos, muchos edificios, muchas playas, muchos balnearios, muchos casinos, mucha plata, dando vuelta. Capital. Y el tercer punto, que es el más importante, tiene que tener aparatos de violencia propios. ¿Por qué? Porque es ilegal. Yo tengo un kilo de droga, se lo vendo a Ernesto. Ernesto me dice, no tengo plata hoy, vení mañana porque con la tarjeta no me daba, qué sé yo. Fui al banco y no me daba plata. ¿Qué me hace una demanda? ¿Por incumplimiento contractual? Voy al juzgado y digo, bien, me hace una demanda porque no me pagó un kilo de droga. La demanda es una cosita chiquita así de plomo que entra acá y se hace estallar el cerebro. Esa es la demanda. Por eso, en muchos países hay mafias privadas y en otros son públicas, como en mi país. ¿Quién hace trabajo sucio en algunos países? Parte de la fuerza de seguridad. Si es un policía que gana valor de euros, 500 euros por día, lo mando a cuidar una zona de boliches bailables, donde se vende $100.000 por noche de droga, ¿qué creen que va a hacer ese policía? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Mi padre estuvo en un campo de concentración en Alemania, peleó en Francia, ejército italiano, y bueno, los alemanes un día se despertó con un Mauser acá y le dijeron, vení que te tenemos que llevar a laburar. Pero escucha, ¿vos jugabas a la carta conmigo anoche? Ahora no, ahora son mi enemigo. Pesaba 40 kilos, se comían los hígados de los que morían.
y caminó, yo en la escuela de guerra después saqué el cálculo, 480 kilómetros de noche, desnudo, con un sobre todo, con una barba hasta acá, para llegar a la frontera suiza. Y ahí está el gran problema. ¿Cómo salimos de todo esto? ¿Cómo salimos? Si yo a mi padre, con 40 kilos, sin haber comido durante 4 años algo sólido, lo llevo a cuidar un supermercado y le digo, escúchame, no me toques nada a la noche, ¿eh? ¿Usted qué cree, que nos va a agarrar una galletita? ¿Cómo una fuerza de seguridad que gana 500 pesos yo lo voy a llevar a cuidar un boliche que vende 100.000 de droga? Es un absurdo. Eso demuestra que cuando hay decisión política no hay droga. Yo no quiero hablar de mi país, porque podríamos estar hasta las 4 de la mañana. Pero hasta el año 83 había una decisión política del gobierno militar que decía, comisario que vende droga tiene un tiro en la cabeza. Yo en esa época estaba en la secundaria y no había droga, no sabía ni lo que era. No teníamos ni idea y decíamos, che, mira Estados Unidos, uso palabras raras, discúlpenme por el lunfardo, a mí me encanta el tango. Entonces se me mezclan, pero si no entienden, después hacemos la traducción simultánea abajo. Y jamás pensamos que iba a pasar lo que pasó. En el 84 se inundó. Se inundó. Y ya es la tercera generación destruida. Hoy Argentina no puede conseguir un obrero calificado, no puedes conseguir un albañil que ponga un azulejo en tu casa. Yo soy profesor desde los 17 años en la universidad. Y los chicos cada vez, su nivel neuronal es cada vez peor. Y es un gran drama. Dentro de 20 años no vamos a tener médicos, plomeros, ingenieros, abogados, policías. No va a haber nada. ¿Por qué? Porque están vaciados espiritualmente y neuronalmente. Entonces, hemos perdido absolutamente 3 generaciones. Cuando querramos reconstruir el país, no vamos a tener con qué. No tenemos herramientas. El narcotráfico es una amenaza muy vieja. 6 siglos, 7 siglos. El opio fue el elemento central. Ya Colón, aparte de ir a buscar las verduritas y todo eso que nos dicen en la escuela, el opio era el elemento central porque era el anestésico. Entonces los reyes de acá dijeron, escúchame, yo te financio. Bueno, vamos y vamos, pero en un contrato dijeron, bueno, lo que descubrí, vemos, después arreglamos. Había algo muy importante, que es el origen de nuestra cultura. Los reyes eran católicos, los dos. Eso improntó todo el descubrimiento de América, que no fue el mismo que en Estados Unidos. En Estados Unidos se usó el Remington, acá se usó la cruz. Ahora bien, esa impronta cultural llega hasta nuestros días. En América Latina nosotros somos hispanos, criollos católicos, y eso lo digo siempre, hace 20 años. Y eso se quebró, ya no es lo mismo. No sabemos quiénes somos. Y les vuelvo a repetir, un árbol se fundamenta en su raíz. La identidad de un pueblo es su raíz. Si ese árbol no tiene raíz, la primera tormenta lo tira. Cuando tenemos raíz, tenemos cultura. Cuando hay cultura, tenemos identidad. Y si tenemos identidad, podemos negociar todo, desde un noviazgo hasta la compra de un departamento. Yo provengo de la generación Malvinas. Malvinas nos marcó. ¿Por qué? Pues yo en mi escritorio tengo la foto de mi padre, la foto de mi primera maestra y la tierra de Malvinas. Y mis amigos, mis compañeros, mis hermanos, se ponían esa tierra en el bolsillo para que cuando el Gurkha le cortara la garganta, o el fusil o la bayoneta inglesa le partiera el pecho, la sangre inundara esa tierra. ¿Por qué? Porque para nosotros eso es un símbolo de identidad. Y precisamente lo que se hizo después de Malvinas es quebrar la identidad a través de la información. La campaña más importante de desinformación que yo he conocido, y soy profesor de desinformación y de información, en realidad inteligencia, la información, son dos cosas distintas, es la que ocurrió en Argentina después de esos años. Liquidó a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad. Hoy no pueden levantar un dedo, porque son señalados por todos. Nadie participó en la época del gobierno militar, en la actualidad, y sin embargo, han destruido absolutamente las instituciones, con lo cual la droga y el narcoterrorismo, que es lo que está en América Latina, florece como las flores que están aquí en el jardín. Por más gobierno que tengamos, es muy difícil. Yo estuve hablando con los presidentes actuales y he hablado un montón de veces con algunos gobernadores y no es muy difícil solucionarlo ahora. Es muy difícil. Entonces, ¿cuál es el tema central? Hoy esas amenazas se han potenciado enormemente. ¿Por qué? Por la computadora. Por el aparato donde ahora apretamos un botón y esta conferencia se ve en todo el mundo. La podemos ver en cualquier lugar del mundo online. Muy bien. Esa estructura también la maneja el crimen organizado. Tienen bancos propios, satélites propios.
submarinos propios. No sé si podemos mostrar algo. Si anda la... No, toca ahí abajo. Toco. Toco y me voy. Miren lo que decía Darwin. No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. Si no nos adaptamos al cambio, no vamos a perecer. ¿Cómo puede ser que el crimen organizado actúe en red y nosotros sigamos actuando con el paradigma de la revolución industrial, que es la pirámide? Ahí está el germen del fracaso. Nosotros hemos vivido 3 etapas de los conflictos: la agraria, la industrial y el conocimiento. Hoy estamos en la última. Las últimas 6 guerras que se dieron en el mundo, el que perdió era porque estaba en la etapa anterior. Ejemplo, Saddam Hussein. 19 de febrero de 1991, las tropas de la coalición invaden invaden Irak. Lo primero que hace la coalición es mandar misiles y bombardear los núcleos de conocimiento, de toma de decisiones de Saddam Hussein, no a los tanques, donde estaba la información, donde estaba la toma de decisiones. Con eso ganaron prácticamente la guerra porque no podían las tropas de Saddam Hussein dar una orden. Todos los conflictos actuales se van a dividir en el conocimiento, por eso técnicamente lo llamamos infoesfera. Es decir, las guerras actuales se dan en las mentes de cada uno de nosotros. Por eso el acto terrorista es tan importante. Una bomba en París paraliza al país. No hace falta invadir Normandía. Estaba en mi cocina, en Lomas de Zamora, un lugar donde yo vivo en Buenos Aires, con mi perro, Facha, se llama. Pero facha no es lo que ustedes piensan, pues ya me lo aclararon eso. Facha quiere decir pintón, tipo lindo, digamos. Bueno, y escucho en la televisión al presidente de Francia que dice: estamos en guerra. ¿Saben qué significa eso? Que hay aniquilación. Cuando alguien dice estoy en guerra, quiere decir que el poder militar está actuando, por lo cual no hay jueces. ¿Escucharon? La diferencia entre el delito, ahora vamos a ver si llegamos, al delito común, el crimen organizado y la guerra, es que las Fuerzas Armadas no están preparadas para agarrar a una persona y llevarla a disposición de un juez. Imagínense mi viejo en Normandía o en una batalla y dice: a ver, tira, no me tires, para que te hago una declaración indagatoria en la playa. Me pegaste el tiro acá, eso es ilegal, tiene que ser no existe que marca quién es el enemigo. Yo soy militar y el presidente Pirulo dice: vamos a la guerra contra Uruguay. Y Uruguay está toda mi familia. Y yo quiero decir: no, mire, está mi suegra, yo ahí tiraría, pero al resto no. La bomba iría a un lugar, al resto no. Es decir, el poder político es el que marca el enemigo. El poder militar aniquila, no pone a disposición de un juez una persona. Y el presidente de Francia, ¿ya terminamos? No, me muero. 12.000 kilómetros, dice. Pero arrancaste con 5 años. Bueno, pará. Escuchen, ¿me das 2 minutitos más? Igual va a haber preguntas, qué sé yo, seguimos hasta las 12 de la noche. Vayan llamando a la suegra todos, ¿eh? No quiero homicidios hoy. Mirá si vemos en el diario mañana homicidios múltiples. Vas a perder el sentido. Bueno, aquí iba, ahora me olvidé a dónde estaba. Digo lo siguiente, el mundo, y le voy a mostrar 2 cositas nada más para no irme con las manos vacías. Esto simplemente es de toma de decisiones. Yo les voy a dar mi mail, después me mandan lo que quieran. Yo de esto, lo que ustedes quieran, les escribo, les mando artículos míos, libros, no hay problema. Esto es algo fundamental, que mucho se ha hablado acá en los expositores. Es el ciclo ODA de toma de decisiones. Observación, orientación, decisión y acción. Yo entro en boliche, me gusta una chica, primero observo. ¿Qué sé yo? Si una tiene barba, qué sé yo, digo, no, esta no, vamos a otra. Observo, oriento mi decisión, la oriento, después tomo una decisión, digo voy, y después decido. ODA. Cuando, fíjense, de la revolución industrial, temporadas, mi suegra. Sí. Desde la revolución industrial acá, ¿cuál es la diferencia esencial? Que hoy se actúa en red, en tiempo real. En tiempo real. No hay pérdida de tiempo entre que yo observo una situación y decido. Tiene que ser en tiempo real, porque mi enemigo lo hace, entonces me va a ganar. Todas las organizaciones del Estado tienen que actuar en red. Es decir, en el paradigma de Facebook. Si ustedes abren Facebook, ¿cuál es la imagen? El mundo interconectado. ¿No es así? Yo aprieto un botón y le mando esta conferencia a todos. Antes, en la etapa industrial, se la mandaba a él. Y cuando llegaba al último, ya estaba en otra facultad. Se había recibido. Las amenazas más importantes. 2 minutitos. Corrupción, lavado de activos, aplastar el tráfico de armas chicas, pequeñas, terrorismo, delincuencia organizada, aquellas que afectan a la estabilidad, a la democracia.
el tema del SIDA o de las digamos, enfermedades que afectan epidémicamente a la sociedad, el medio ambiente, la trata de personas, lo que hablamos hoy, seguridad cibernética. Esto es muy importante, un accidente marítimo con desechos nucleares es una amenaza absoluta porque contaminaría océanos completos. Arsenales QBN. La mayor amenaza que los servicios de inteligencia actuales se manejan es grupos terroristas con posesión QBN, es decir, armas químicas, bacteriológicas o nucleares. Esa es la amenaza mayor. Ahora, yo les digo que para mí la amenaza mayor es la corrupción. Para mí es peor la corrupción estatal que una bomba de Bin Laden. Le doy un ejemplo sencillo y me voy. En el año 2004, 2 días antes del fin de año, en un boliche en Argentina, en un recital de rock, había más de 1000 personas, chicos entre 18 y 26 años, una bengala disparada por uno de los chicos, prende fuego el techo, ese techo cae, se incendia, el humo baja y le prende fuego los pulmones y le quema la garganta a 198 chicos, entre 18 y 25 años, muchos como están acá, estudiantes. La pila de cadáveres llegaba a 200 metros, es decir, 200 metros apilados de cadáveres. ¿Quién es el responsable? ¿Bin Laden? No, la corrupción. La corrupción es una bomba neutrónica. ¿Por qué? Porque la sociedad ha perdido el valor. No tenemos valores. Hoy se elige a un tipo que es simpático, pero no capaz. Ese es el problema de la democracia. Yo siempre digo lo mismo. No es el mejor sistema, es el menos malo. ¿Por qué? Porque suben al poder los más simpáticos, no los más capaces. Vos para resolver un problema necesitas capacidad. Gente que sepa. Hemos tenido médicos, ministro de Defensa en Argentina, médicos ginecólogos. Quería ver un tampón con un cañón. El tipo se habla de tampones, pero no de cañones. Ahora, ese tipo cuando se sienta en una mesa, ustedes piensen, cuando un médico ginecólogo le dice al presidente, che, escúchame, anda porque no tengo otra gente para poner. Y bueno, voy, ¿cuánta plata hay de sueldo? Después hay unos curros con las armas, todo eso, pero no importa, agarrá. Listo, cuando se sienta con todos los generales ahí, ¿qué le dice el tipo? ¿Qué le puede decir? Ministro de Seguridad, veterinarios, fabricante de molinos. Es un absurdo total. Ahora, yo les digo una cosa, el uno puede ser un tipo analfabeto. Mi padre era analfabeto, por ejemplo. Un tano que laburó 40 horas por día. Como muchos de mis familiares que eran gallegos le decimos a todos los españoles, ¿no?, de Galicia, que laburaban 40 horas por día analfabetos, corridos por el hambre, y sus hijos eran médicos. Que es un orgullo para mí estar acá. Pues yo soy hijo de otra parte, pero me veo reflejado en ustedes también. ¿Cuántos de sus familiares emigraron a Argentina y a otros países? Porque había hambre. Mi viejo cuando tomó el barco en Génova, ¿saben qué dijo nada más? Escúchame, en Argentina hay paz. Hay trabajo. Nada más. No pidió un subsidio. Fue a trabajar 20 horas por día. Mi hermano arquitecto, yo rector de una universidad. 30 años trabajando en la lista de inteligencia. Ahora ya me jubilé. No quiero saber más nada porque hay muchas bombas, entonces me quedo en mi casa. Tenemos que ir finalizando. Y me voy. Yo lo único que les digo es lo siguiente. Piensen en su cultura. Antes que otra cosa, piensen en su cultura. Recreen los valores y recreen su historia. Cuando quieran saber de cultura, miren las manos de sus abuelos. Un domingo, abuelo, ¿me mostrás la mano? ¿Saben qué van a ver ahí? Trabajo. Van a ver la historia de su vida. Si ustedes eso los transportan hoy, no puede haber islamismo que lo derrote. Si España se consolida culturalmente, que es su gran debilidad, no hay nada que lo pueda derrotar. Cuando una persona está fuerte espiritualmente, nadie te puede derrotar. El imposible no existe. Vos podrás morir físicamente, pero nunca vas a morir espiritualmente. Y me voy yo. Chao.